Bueno, me parece que ahí va. Verifico acá en los celulares para ver. Se congeló. No tenés que analizar la percepción. Igual nada. Bueno, ya hace una semana. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Con algunos problemitas técnicos, como siempre acostumbramos, al parecer el tema del internet está un poquito inestable. Sin embargo, queremos presentarles nuestras excusas de parte del Congreso Internacional de Buenas Prácticas Judiciales. Lo importante es poder resolver el tema y seguir adelante, ¿no? Como siempre decimos, cuando suceden estos tipos de percances, el show debe continuar y lo importante es estar nuevamente con ustedes, compartiendo con cada uno con relación a este tema tan importante y que ha desarrollado tanta expectativa, no solamente aquí en Panamá, sino en casi toda Iberoamérica, precisamente porque parte de lo que hemos venido organizando este tipo de actividades está con nosotros el Grupo Guía, pero de igual manera también está la Asociación de Derecho Administrativo, pilar importante, y en ese mismo sentido también la Asociación Iberoamericana de Juristas, el cual tiene alrededor de 35 países en que se está retransmitiendo paulatinamente dependiendo del tema de los usos horarios con relación a este evento. Lo que sí es cierto es que, bueno, contamos nuevamente con la presencia de su excelencia, el embajador del Perú en Panamá, Jorge Rafó, y le vamos a dar entonces la oportunidad para que le dé la apertura a este cierre de esta gran jornada de buenas prácticas internacionales. Adelante, su excelencia. Damas y caballeros, amigos todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera jornada internacional, donde 4 países hermanos van a seguir compartiendo experiencias jurídicas y reflexiones en torno a la deontología del proceso judicial. Queremos agradecer especialmente hoy la participación del doctor Lee en representación de Panamá y de la doctora Cecilia Espinosa en representación del Perú, que nos van a exponer 2 temas muy interesantes y altamente productivos. Confiamos en que disfrutarán mucho de estas exposiciones y les invitamos a seguir hasta el final de la jornada para después compartir experiencias y sacar conclusiones muy interesantes de las mismas. Muchas gracias por participar esta tarde. Muchísimas gracias, su excelencia. Entonces vamos a dar inicio con el programa, esperando pues que no tengamos ningún otro tipo de percance, cruzando los dedos con relación al tema del internet, que lastimosamente está un poco inestable. Así que le pedimos disculpas de antemano a todos los participantes. Sabemos que a veces es muy complicado pues seguir la conferencia si no existe la conexión de manera nítida, pero tenemos que continuar. Con nosotros tenemos a la primera expositora, la licenciada Cecilia Leonor Espinosa Montoya. Ella actualmente tiene su cargo profesional como juez superior titular, presidenta de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sus estudios, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es maestra en Derecho del Trabajo por la Universidad San Martín de Porres, pasantía internacional de litigación oral en materia laboral en Colombia, pasantía internacional de litigación oral en materia laboral en Santiago de Chile, postítulo en Derecho Procesal Laboral en la Universidad de Jaén, España. También es docente de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, docente de la Universidad San Martín de Porres,
de igual manera, y actividades institucionales, miembro de la Asociación de Jueces Latinoamericanos de Trabajo, miembro de la Asociación de Juezas del Perú, miembro de la Comisión de Monitoreo de la nueva Ley Procesal de Trabajo de Lima, miembro del Centro de Instituto de Investigaciones Jurídicas en Materia Laboral de la Universidad San Martín de Porres, y también tiene pues algunas publicaciones y más. Apreciada doctora Cecilia Leonor Espinosa, adelante con su presentación. Muy amables, muy buenas tardes con todos. En principio, mi más profundo agradecimiento al grupo guía, a la Academia de Derecho Administrativo, a la Asociación Iberoamericana de Juristas y, por supuesto, al señor embajador del Perú en Panamá, su excelencia el señor Jorge Raffo. Para mí es un placer poder compartir algunas ideas con ustedes a fin de tener mayores visiones de este tema que nos involucra tanto a abogados como magistrados. En estos días de estas excelentes jornadas hemos venido escuchando puntos de vista muy interesantes de nuestros colegas de diferentes países y podemos darnos cuenta que los problemas son similares, que las vivencias en una u otra medida se van repitiendo en uno u otro país y las soluciones son las que nos van a permitir afrontar ya las peculiaridades de cada uno de los países a los cuales pertenecemos, pero que nos enriquece en función de las experiencias que otros sistemas jurídicos más adelantados que los nuestros han logrado alcanzar y a los que nosotros también aspiramos. Para empezar esta pequeña conversación, vamos a, por favor, a compartir pantalla. Ahí ya se visualiza, por favor. Sí, sí se visualiza, doctora Cecilia. Muy bien, gracias. El tema que se me ha solicitado abordar en esta oportunidad es la deontología profesional desde el punto de vista de la administración judicial. Para ello he considerado más didáctico hacernos dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué espera la judicatura de los abogados en los procesos judiciales? Y obviamente, justo y recíproco, preguntarse qué esperan los abogados de los órganos jurisdiccionales. En tal sentido, veamos cómo en el Perú se aborda las obligaciones que corresponden ser cumplidas para un eficiente proceso judicial con el respeto al debido proceso. No me voy a detener a decir las definiciones de qué es la deontología profesional, la ética, porque estas ya han sido brillantemente desarrolladas por las ponencias que me han antecedido. Por ello, voy directo a la problemática judicial de mi país, ¿no? En este caso, la Constitución Política del Perú, en su artículo 139, conforme aparece en esta diapositiva, señala y eleva a la categoría de derecho fundamental el derecho a la función jurisdiccional, y dentro de él la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Asimismo, a no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Entonces, partiendo de este primer enunciado, el proceso debe de ser un proceso saneado de inicio a fin para que se puedan cumplir estas garantías a las cuales estamos obligados todos los operadores que participan dentro de un proceso judicial. El juez es el garante de las leyes y de la Constitución y por tanto tiene que estar atento y tiene que observar todas estas garantías antes expresadas. Es por ello que tiene que regularse la participación, la intervención, las facultades, las prohibiciones de cada una de las partes intervinientes en el proceso judicial, a fin de poder arribar al fin último, que es administrar justicia en un Estado democrático y obtener la paz social, ¿no? Que es la filosofía de nuestra Constitución.
En un segundo peldaño está la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 8 nos dice que todos los intervinientes en un proceso judicial tienen el deber de comportarse con lealtad, con probidad, con veracidad y con buena fe. Los magistrados deben sancionar toda contravención a estos deberes procesales, así como la mala fe y la temeridad procesal. Ya vamos desarrollando a nivel legislativo con mayor claridad cuáles son esos elementos que van a permitir el proceso en un estándar de legalidad, de transparencia, y que nos va a permitir legitimarnos como Poder Judicial y como magistrados. Continuamos con una norma ya procesal, en este caso el Código Procesal Civil, en el que nos está solicitando la necesidad de una iniciativa de parte y la existencia de una adecuada conducta procesal, obviamente bajo los códigos de la ética y de la moral profesional que ya ha venido siendo tratado. Entonces las partes, sus representantes, sus abogados y en general todos los partícipes en el proceso adecúan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. El juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria. Este artículo es de suma importancia. Nosotros debemos de entender que así como la diosa de la justicia tiene los ojos vendados porque asegura o representa la imparcialidad al momento de administrar justamente esta justicia, el juez al llegar al proceso se encuentra ciego ante los hechos que recién van a aparecer y van a presentarse por los abogados. Los abogados, a través de su narración fáctica, van a permitir que nosotros los magistrados hagamos una reconstrucción histórica de cómo han sucedido los hechos para luego contrastar esa realidad fáctica con la fundamentación jurídica, y al hacer ese encuadre legal podamos obtener un resultado que será favorable o adverso dependiendo de quién estuvo en mejores condiciones de probar lo que ha sostenido. Es por ello que los abogados deben de conducirse con ese principio inspirador de veracidad, de probidad, porque solamente a través de ellos es que el juez va a conocer lo que realmente ha ocurrido. Ustedes de repente me dirán, pero si digo la verdad, puedo perder el juicio, ¿no? O dentro del proceso, o sea, mi defendido, mi patrocinado no va a obtener el resultado que corresponde, pero es deber del abogado dentro del código de ética que también se encuentra regulado en nuestro país y en todos los países, porque es un principio elemental, ser leal no solamente con la parte, porque se le debe de explicar cuáles son las proyecciones a futuro de la causa que se pone a discusión, pero además hay que ser leal con el proceso, con el juez, con el Estado. Esa es parte de la formación del individuo como persona y el aporte que debe de realizar a una correcta administración de justicia. A continuación les he citado un artículo de la nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29497, que en nuestro país empezó a tener vigencia a partir del año 2010. Esta es una nueva ley que la característica principal, el principio inspirador, es el principio oral. Más adelante me referiré con mayor detenimiento, pero ello como un preámbulo para ponernos en contexto, ¿no? En el nuevo proceso laboral, el proceso se lleva por audiencias con la participación oral de las partes, del juez, y ello ha permitido un gran avance y una celeridad extrema a comparación del proceso anterior que venía regulando nuestro sistema. Dentro de esta ley, el artículo 11 señala las reglas de conducta de audiencia. Estas reglas al inicio de la aplicación de la ley tenía obligatoriamente que ser leídas antes de iniciadas las audiencias, porque el abogado aún no contaba con esa predisposición a cambiar su forma de litigar. Litigar en un proceso escrito y litigar en un proceso oral es absolutamente diferente, y los principios que lo inspiran
demarcan esa diferencia que tiene que ser acogida por los abogados. De lo contrario, fracasa el sistema y fracasa la posibilidad de obtener un resultado positivo. Esta norma nos dice que dentro de las reglas de conducta de la audiencia está el colaborar en la labor de impartición de justicia. Merece sanción alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de pruebas, generar dilaciones que provocan injustificadamente la suspensión de la audiencia y desobedecer las órdenes dispuestas al juez. A veces uno se pregunta y dice, ¿por qué tantas normas tan drásticas, tan impositivas, tan atemorizantes respecto de los abogados? Pero es que lo que está escrito tiene una finalidad determinada. En este caso, respetar el debido proceso, y toda conducta tiene una consecuencia. Puede ser consecuencia pecuniaria, disciplinaria, jurídica misma, y al no observar todos estos requisitos, fracasa el sistema y fracasa la impartición de justicia. Entonces, pero los abogados no solamente van a tener deberes, más adelante veremos que también tienen muchos derechos de suma importancia y que la Administración de Justicia está obligada a acatarlos y a defenderlos en cada uno de los actos procesales. Entonces, si hacemos un resumen un poquito más esquemático de qué espera la magistratura de un abogado, podemos decir, a grosso modo, que esperamos lealtad procesal. Lealtad procesal porque la finalidad ulterior del proceso es resolver un conflicto de intereses donde prime la verdad y acercarnos lo más posible a ella, dado que obtenerla en puridad no siempre resulta, o porque no hay las pruebas suficientes, o porque la capacidad del abogado no es la adecuada y no llegamos a administrar esa justicia total a la que todos aspiramos. Muchas veces, lamentablemente, en las audiencias se puede apreciar que un trabajador tiene la razón, pero la defensa es tan deficiente que no permite darle el derecho en su integridad, porque ustedes deben de recordar el aforismo que el juez conoce el derecho, pero existe una distribución de carga probatoria que exige a cada una de las partes ofrecer los medios necesarios para que al juez le cause convicción en esa decisión. Pero no solo basta que me cause decisión, sino que tengo que motivar el porqué de mi razonamiento y el porqué del resultado y el fallo. Y si no se nos propician los elementos necesarios para contrarrestar el dicho, el hecho con el derecho y con la vinculación jurídica, a veces resulta muy triste, sinceramente, ver los resultados negativos a alguna de las partes, ¿no? Entonces debe haber un compromiso real de los abogados de prepararse en el caso al cual han aceptado defender y prepararse en la convicción de los hechos y de la teoría del caso que vienen a presentarnos, ¿no? Asimismo, otro requisito sería la veracidad. Veracidad que el juez aprecia muchísimo, ¿no? No hace mucho, hace 2 días, tuve una audiencia en la que se estaba solicitando una indemnización por daños y perjuicios en el aspecto del daño moral. En nuestro país hay una discusión ya bastante larga de si el daño moral debe o no probarse. Tenemos plenos jurisdiccionales, casaciones, que la tendencia se inclina más hacia la vertiente de que aún siendo un daño moral que no puede ser apreciable en dinero, si es un daño subjetivo puede llegar a ser objetivizable y por tanto hay medios de prueba que pueden darnos una idea de su existencia de manera indirecta y además nos dan indicios para cuantificarla. Entonces, en este caso, el abogado carecía de prueba alguna para poder acreditar el daño moral.
estaba solicitando 100.000 soles por haber sido indebidamente sancionado el trabajador con una sanción tan drástica que había llegado al despido. Entonces, en la vista de causa se le pregunta al abogado, porque el apelante, ¿cuál es el medio probatorio que nos va a persuadir de revocar este extremo y concederle a usted el daño que solicita? Y nos dice, bien tranquilo, los 2 DNI o cédulas de identificación de los menores hijos que estaban en edad escolar y que al verse privado de la fuente de ingreso no pudieron continuar con sus estudios. Perfecto. Ha presentado usted las constancias de que los niños se encontraban en el colegio y dejaron por esta circunstancia de estudiar. No. ¿Ha presentado usted por lo menos las cédulas de identificación de los niños? Sí, eso sí he presentado en un escrito posterior a la audiencia. Como tenemos el expediente electrónico, entonces uno ingresa al sistema y verifica todos los escritos y todas las actuaciones que se han dado. Y ya el expediente lo había revisado con anticipación, pero para poder compartir, como estoy haciendo con ustedes en la pantalla, y poder encarar al abogado y decirle, no ha presentado usted absolutamente nada, hice toda la operación, lo coloqué en la pantalla y le demostré. ¿A quién? A su cliente, porque el cliente, el demandante debe de entender el mensaje que da el juez de por qué pierde un proceso. Entonces, en ese caso, no había presentado ningún escrito, pero pese a que está frente al magistrado, en este caso incluso un tribunal colegiado, puede hacer esas afirmaciones tan temerarias, realmente es preocupante, ¿no? Y eso linda justamente con lo que venimos diciendo. ¿Dónde está su ética? ¿Dónde está su compromiso? ¿Dónde está el respeto de su juramento? Violando totalmente el principio de veracidad, ¿no? Entonces, esas cosas no deben de suceder por parte de un profesional que se presta de buscar la verdad y la justicia, ¿no? Solo como un ejemplo para que puedan entender lo que nosotros sentimos cuando se dan afirmaciones que no corresponden ni a lo que se ha actuado en el proceso. Entonces lo primero que pensamos es, ni siquiera ha leído el expediente, pero cuando ya ahondamos con las preguntas nos damos cuenta que no es que no ha leído el expediente, sino que está tergiversando los hechos, torciendo la verdad a efecto de poder obtener un rédito o un beneficio, ¿no? Lo cual obviamente vedamos y hemos multado con los números de unidades de referencia procesal que nos permite la ley. El principio de buena fe es precisamente el actuar con transparencia, el actuar de forma tal que seamos creíbles, de que seamos dignos de confianza. Por supuesto, en el ejemplo ya dado, la confianza absolutamente perdida hacia ese abogado, ¿no? La probidad, en este caso, orientándolo en el proceso un poco a evitar esos recursos maliciosos, tendenciosos e incluso dilatorios que van a obstruir un normal desarrollo y desenvolvimiento del proceso. Y finalmente, respeto a las partes y a magistrados, porque en un proceso judicial ambas partes tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos. El juez es una persona imparcial que está para dirigir justamente este proceso y garantizar que se cumplan todas las reglas procesales y constitucionales, pero a su vez también a que se respeten sus decisiones, a que se respete como persona en cuanto a la dignidad de todos los participantes en este proceso. ¿Qué sucede lamentablemente cuando estas obligaciones son incumplidas por los señores abogados? Obviamente es un grupo minoritario, a Dios gracias, ¿no? Hay excelentes abogados en el país y en muchos de los países participantes y los que nos escuchan, pero siempre va a haber una minoría que se resiste a incorporarse a lo que se espera de ellos
y que consideran que de esa forma arcaica y antigua puede obtener mejores resultados. Entonces tenemos que ponernos en el supuesto general y poder decir que ante alguna inconducta procesal, el juez está facultado para dictar apercibimientos, suspensiones, inhabilitaciones e incluso en otros ámbitos detenciones, ¿no? Por faltamiento de respeto a la autoridad del magistrado. Y si estamos hablando de aspectos económicos, en la nueva ley procesal del trabajo se han previsto multas sumamente altas que pueden darse en forma individual para el abogado, en forma individual para el trabajador incluso, y multas solidarias por incumplir el abogado su deber de aleccionar a su patrocinado, ya sea el trabajador, para que respete los principios antes enunciados. Y ahora veremos la otra parte de esta moneda, ¿no? La deontología profesional en la administración de justicia es una moneda con doble cara. Por un lado están los abogados cuyos deberes deben de ser cumplidos, pero lo lógico, lo razonable es que también nosotros como magistrados y en forma genérica como administradores de justicia, como poder judicial, tenemos que dar las garantías necesarias para que estos procesos sean conocidos, sean transparentes y sean legítimos, habiendo aplicado todos los derechos que tiene el defendido y que tiene el abogado. Nuestra Constitución se ocupó de ellos en el mismo artículo antes mencionado y nos indica que son principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. El juez, por excelencia, es el director del proceso. Entonces, ¿quién tiene que velar celosamente por el cumplimiento de estos deberes? Es el juez. Y el abogado está en todo su derecho de interponer los recursos que considere necesarios para que se garantice esta exigencia y este derecho de la Constitución. Otro de los principios invocados en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenta. El proceso laboral es eminentemente oral y no es totalmente oral porque aún la demanda, la contestación, la sentencia es por vía de resolución escrita. Y ello, aunque resulte un contrasentido con el esquema y el principio que inspira el derecho de trabajo, se basa justamente en este artículo en el que se nos exige una motivación escrita de las resoluciones. Teniendo en cuenta que la Constitución Política del Perú es del año 93, no ha previsto todos estos avances tecnológicos y estas modificaciones necesarias que hemos tenido que hacer en la administración de justicia. De repente, en algún momento, esto pueda cambiar, como sucede en las instancias en el país hermano de Colombia. Ellos dictan su fallo en forma verbal. Como queda grabado en audio y video, no hay necesidad de transcribirlos en forma escrita. Nosotros sí, al finalizar la audiencia, dictamos nuestro fallo y muy brevemente damos las razones y los fundamentos que han sido considerados para llegar a ese resultado. Pero luego de ello, dentro de los 5 días, debemos de emitir una resolución por escrito y notificarla a las casillas electrónicas. ¿Qué más nos dice la Ley Orgánica del Poder Judicial? Que los magistrados, cualquiera sea su rango, especialidad o denominación, ejercen la dirección del proceso de su competencia y están obligados a impulsarlos de oficio, salvo reserva procesal expresa. Ello se relaciona directamente con la celeridad en los procesos.
A veces muchos de ellos se quedan paralizados por la excesiva carga procesal, pero eso no resulta una excusa, no resulta una posibilidad de que el juez se quede manos cruzadas si es que la parte no pide alguna actuación procesal que haga avanzar el proceso. Entonces, el abogado tiene la obligación, tiene el derecho en este caso de poder solicitar al juez que dé los impulsos en lo que se encuentra dentro de su competencia, porque obviamente habrán actos procesales que solamente son a pedido de parte. Y si queremos resumir cuáles son los derechos que tiene el abogado, su defendido y por tanto obligación de todo órgano jurisdiccional, el primero de ellos es la celeridad procesal, ¿no? Como dice el dicho, justicia que tarda ya no es justicia. Y por tanto, muchas veces las sentencias son enmarcadas porque las empresas quebraron, las empresas cambiaron de nombre, ya no se encuentra la propiedad que se quería embargar, etcétera, etcétera. Y eso hace precisamente que no se obtenga la finalidad del proceso. Luego, la legalidad, porque toda decisión de un magistrado debe ser basada en hechos concordados con derecho y dentro de los cánones de su competencia. Igualdad entre las partes. Todas las partes tienen derecho a ser tratadas con respeto, resolviendo las invocaciones y las alegaciones que han presentado dentro del proceso y por tanto deben de ser tratados en forma igual. Sin embargo, hay especialidades que van a variar en la distribución de la carga de las pruebas y el tratamiento que va a dar el juez respecto de ellos. Lo más visible son los procesos de familia, los procesos laborales en los que siempre va a haber una parte en una posición jurídica inferior a la otra. El trabajador frente al empleador, por ejemplo. Pero no es que el juez se parcialice con una de ellas. No, nada de ello. Lo que sucede es que hay normas procesales inspiradas en el principio protector que están adecuadas ya legislativamente para equiparar esa disparidad de situación procesal, pero no de preferencias ni parcialidad con una de ellas. Probidad, que duda cabe, el juez debe de ser un hombre probo, un hombre justo, un hombre con una conducta intachable, ¿no? Tenemos en toda Latinoamérica muchos casos de colusión, muchos casos de corrupción, pero se debe de entender que son solamente hechos que se han publicitado, pero que no va a cubrir a la mayoría ni de los abogados ni de los jueces. Lamentables hechos, sí, pero contra los que todos venimos luchando para cambiar toda esta situación y hacer más transparente, más legítimo la administración de justicia frente a la sociedad. Luego, la preclusión para garantizar el debido proceso en la fracción de la cosa juzgada no puede revivirse. Hechos posteriores no pueden desconocerse tampoco, sentencias que han adquirido calidad de cosa juzgada y son de obligatorio cumplimiento por todo aquel que está incluido dentro de la misma. La concentración, que es un principio que nos va a dar economía en el tiempo y también en dinero, pues al reducirse diferentes audiencias en una sola o en el menos número posible, vamos a agilizar el proceso y vamos a ahorrar tiempo y dinero. Y el impulso de parte, al cual ya habíamos referido, porque los procesos están dirigidos por el juez y por tanto deben ser impulsados de oficio en muchos de sus casos, ¿no? Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué esperan los abogados de los órganos jurisdiccionales? Principalmente que el órgano jurisdiccional brinde plena tutela jurisdiccional, que es una garantía del debido proceso y un derecho fundamental que el Estado peruano ha acogido, además
de encontrarse en los tratados internacionales de los cuales forma parte. En esta anterior, además, impone la obligación al Estado. La segunda idea es deber del Estado facilitar el acceso a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo las condiciones de estructura y funcionamiento adecuado para tal propósito. Este punto es de suma importancia, teniendo en cuenta que el Estado tiene que facilitar el acceso de la población a los entes y organismos jurisdiccionales. Tiene que promover todas las formas que estén a su alcance para que la justicia sea de fácil acceso, sea célere y sea transparente y obtenga la legitimidad del Poder Judicial. Lamentablemente, casi todos los países de Latinoamérica, el Poder Judicial no goza de un buen referéndum en la sociedad, ¿no? Siempre hay una parte que gana y otra que pierde, y la que pierde se ve dolida en su ego, en su derecho, y siempre le echará la culpa al juez, ¿no? Entonces, bajo ese argumento, cuando un abogado gana un proceso es porque es un buen abogado, pero cuando pierde el proceso es porque el juez es muy malo, ¿no? Entonces, bajo esa teoría se van creando un aspecto bastante negativo hacia el Poder Judicial de casi todos los países, y hasta hace unos 2, 3 años atrás, el Poder Judicial en nuestro país tenía una aceptación de solo 6%, lo que lo digo con mucha tristeza porque me identifico hace más de 24 años que trabajo en el Poder Judicial y es mi segunda casa y me debo al Poder Judicial. Esa es mi vocación y hago todo lo posible por cambiar esta imagen. Afortunadamente, con todas las medidas que ha tomado el Estado y en concordancia con el Poder Judicial y en algunas instituciones extranjeras también, hemos logrado subir a 36% en una encuesta que se ha hecho hace poco. Entonces, eso nos llena de alegría, nos llena de satisfacción, y eso se debe en muchos casos por toda la reestructuración tecnológica de difusión, de capacitación que viene haciendo el Poder Judicial con todos los grupos de abogados. Se han creado, les quiero enseñar aquí, diferentes sistemas que están facilitando el acceso a la justicia y están promoviendo que el abogado, que justamente en este tiempo de pandemia no puede moverse de su domicilio al igual que nosotros, pueda seguir litigando a través de los elementos tecnológicos que se nos proporciona esta modernidad, ¿no? Debemos de entender que cuando un proceso se paraliza, no solamente pierde, no solamente se afecta el litigante, se afecta el abogado. El abogado muchas veces cobra con cuota litis, es decir, un monto inicial de honorarios y posteriormente, al finalizar el proceso, termina de cobrar sus honorarios. Si el juicio no avanza, no cobra honorarios y por tanto se afecta su derecho alimenticio constitucionalmente protegido. Entonces, el Poder Judicial es parte del Estado y por tanto tiene que contribuir a que esto no suceda. Esto que aparece en pantalla son los iconos de todos los programas, proyectos que ya están funcionando en el Poder Judicial del Perú. Tenemos la nueva Ley Procesal de Trabajo. En el primero es el símbolo del equipo técnico institucional de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo. La nueva Ley Procesal del Trabajo es un proceso oral, el primero que se implementó en nuestro país desde el año 2010 y ha tenido grandes resultados en celeridad y transparencia y sobre todo en legitimación. También tenemos, para ir acorde con este sistema oral, el expediente judicial electrónico. Cero papel, proyectándonos al sistema ecológico y además poder visualizar el proceso desde cualquier computadora a través del link del Poder Judicial. Ahí vamos a encontrar el expediente
tal cual lo viéramos como en un expediente físico hasta antaño. Aún no está en todas las áreas, ni el proceso oral, ni el expediente judicial. Lo tenemos en materia penal, en materia laboral, en materia civil, comercial y próximamente en familia y en contencioso administrativo. Entonces ello resulta pues un avance sumamente importante para nosotros. Ello solo se puede lograr a través de la existencia de un sistema de notificaciones electrónicas. Cada abogado señala una casilla electrónica proporcionada por el propio Poder Judicial y ello le permite conocer en tiempo real, incluso hasta en el celular, de las notificaciones de las cuales han sido parte. Luego también tenemos el remate electrónico. Hay muchas posibilidades de poder usar herramientas de esta naturaleza que más que dinero cuestan ingenio, cuestan la predisposición de las partes, de los abogados, y eso sí, una alta capacitación por parte del Poder Judicial. Hace poco, en octubre, en uno de los departamentos del Perú se ha dado inicio al plan piloto para el proceso oral en materia civil. ¿Cuántas veces hemos pensado en el proceso civil como un proceso sumamente formal, enraizado en sus antecedentes descritos, y que eso no podía darse, pero en muchos años, pero hoy en día ya está presente en varios distritos judiciales del Perú y es una realidad concreta. Y todo ello también se ha engarzado con la existencia de la mesa de partes electrónica. En la actualidad no se puede presentar documentos ni demandas en forma física. Recuerden que estamos saliendo de una pandemia. Entonces se creó la mesa de partes electrónica. Cada abogado desde su estudio, siguiendo pasos muy sencillos con los tutoriales que se han puesto en la página, pueden seguir los mismos y presenta su demanda en forma brevísima. Luego tenemos también una novedad muy importante ante las violencias hacia la mujer que están siendo cotidianamente presentes en el país, con mucha pena hay que decirlo, se llama el botón del pánico, ¿no? Las mujeres que están siendo violentadas física o psíquicamente solicitan a los juzgados se le aplique esa tecnología, ese aplicativo en el celular, y cada vez que se encuentre en peligro, tocará el botón del pánico y esto emitirá una alarma a la policía, a la fiscalía, a fin de salvar muchas vidas. Como vemos, es obligación del Estado, de cada Estado, facilitar la administración de justicia, pero una justicia dentro de un debido proceso con las garantías judiciales que están dispuestas para ello, con la colaboración de los abogados en su capacitación, en su preparación, en su probidad, y es una tarea que solamente lo vamos a lograr todos juntos remando hacia un mismo fin. Muchas gracias. Muy bien, le damos las gracias a la doctora Cecilia Leonor Espinosa Montoya, presidente de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien ha hecho un pantallazo interesantísimo de lo que está ocurriendo y de los avances en materia judicial que está realizando en este momento la hermana República del Perú. Ahora vamos a continuar con el programa. Estará con nosotros el magíster Carlos Manuel Lee Vázquez, director ejecutivo en el Instituto Cooperativo Interamericano, correcto, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, coordinador de la labor de la Junta Directiva, de igual manera director de noticias y asesor legal de FTV Canal 5. En el cargo de asesoría legal tenía responsabilidades laborales con los colaboradores de las empresas en recursos humanos. En fin, multiplicidad pues de títulos y de experiencia laboral que cuenta el maestro Carlos Manuel Lee Vázquez, y en definitiva una de las grandes autoridades en la República de Panamá con relación al tema deontológico y muy relacionado y vinculado precisamente con los temas de la administración de justicia en Panamá. Sin más, adelante, doctor y maestro Carlos Manuel Lee.
Buenas tardes y gracias, Jorge, por la presentación. Y además, gracias por la invitación a participar en esta jornada internacional con un tema tan importante en este momento histórico en que el país y el mundo vive en general, toda vez que el problema de creer en la administración de justicia es una lucha que tenemos que enfrentar todos los sectores. Y lo que yo voy a procurar hacer en el tiempo que me han designado para esta ponencia es justamente ayudar a entender desde una visión política o sociopolítica, más que ética en el sentido filosófico, el rol que definitivamente necesitamos de fortalecer la credibilidad en la administración de justicia. Para ello vamos a compartir la pantalla para ir acompañando un poco esta reflexión que vamos a hacer. Hemos dividido en tres aspectos, en tres puntos de la reflexión que vamos a compartir. La primera es la importancia de la administración de justicia. Yo creo que ha venido muy bien que la magistrada haya hablado desde las dos ópticas el tema de la ética, tanto de la función de los abogados como de la función del órgano judicial. Pero a mí me interesa ver un poco por qué es importante en una sociedad una administración de justicia que sea transparente, que sea confiable y que definitivamente ejerza o juegue el rol que una sociedad moderna, una sociedad o un Estado constitucional y democrático de derecho espera de la administración de justicia. Después voy a mencionar nada más algunas de las normas que garantizan esta o que tratan de darle esa confianza a los ciudadanos para que podamos confiar en quien administra la justicia y finalmente la constitución. En un Estado constitucional y democrático de derecho exige la existencia y la actuación de un poder judicial dotado de las características esenciales de independencia e imparcialidad. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema ético? Y justamente porque la independencia de quien administra justicia y la imparcialidad de quien administra justicia debe estar guiado por principios éticos que realmente den esas características a la administración de justicia. En el Estado democrático de derecho, y yo llamo la atención en los conceptos que estamos proponiendo, ¿verdad? Un Estado constitucional y un Estado democrático de derecho. Es un modelo de organización política de un país que está recogido en las constituciones y que tienen dos finalidades primordiales. De un lado, establecer y limitar las estructuras básicas del Estado. Y por otro lado, está garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Ahora bien, el cumplimiento de ciertos principios esenciales para la existencia de un Estado constitucional y democrático de derecho, podríamos mencionar el principio de la división de los poderes. Es esencial que para garantizar que hay un verdadero Estado de derecho con valores democráticos y consagrados constitucionalmente, debe estar garantizada la división de los poderes. Y esto pasa
no solamente o pasa a través de que los tres poderes del Estado puedan mantener la independencia. En muchas de nuestras constituciones se consagra a nivel de principio que los tres poderes son independientes y que actúan de manera colaborativa. Pero cuando uno, y yo voy a detenerme aquí, voy a llamar la atención, cuando uno mira que la independencia de los poderes del Estado no se puede garantizar si no hay independencia financiera. Entonces ya ahí vamos a empezar a ver que nuestras definiciones que aparecen en todos nuestros países, o en la mayoría de nuestros países, está violentada este principio de separación de los poderes porque hay una subordinación en términos de el sustento financiero o la independencia financiera de los órganos del Estado, porque es el Ejecutivo el que tiene el control financiero sin garantizar una adecuada independencia. Otro de los principios es el principio de la legalidad. Es decir, que el principio democrático tiene que estar fundamentado y por eso le estamos llamando un Estado constitucional. Debe estar fundamentado en normas claras, precisas, que hayan sido producto de un acuerdo, de un pacto social y que sirvan del marco para la conducción de los poderes del Estado. Y finalmente el principio democrático y el principio de respeto a los derechos fundamentales de la persona o los derechos humanos. Estos son esenciales criterios o principios que debemos tener presente en este análisis que estamos haciendo de la administración de justicia. Profundizando un poco en las características de un Estado constitucional y democrático de derecho, podemos decir en síntesis que que el modelo de Estado constitucional democrático de derecho se configura un Estado con las siguientes características. El ejercicio del poder está dividido y es limitado. Está sometido a la Constitución y a las leyes, se organiza y se legitima democráticamente, se orienta a asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de la persona, como puede apreciarse. Dada esta característica, resulta clave el buen funcionamiento del Poder Judicial. Si nosotros, porque luego vamos a ver cómo el órgano judicial o la administración de justicia tiene como finalidad fundamentalmente el proteger los derechos humanos o dirimir cuando hay algún conflicto entre los asociados. El Poder Judicial está llamado a desempeñar un rol crucial en el marco del Estado constitucional y democrático de derecho. En primer lugar, los jueces deben controlar el ejercicio del poder encomendado a las demás ramas, a los diferentes niveles, a los diferentes órganos del Estado, bien sea el Ejecutivo, Legislativo, gobiernos locales y órganos autónomos. Y esto es clave. Cuando nosotros no garantizamos un ejercicio del Poder Judicial con independencia, entonces el Poder Judicial no ejerce el rol que le corresponde de controlar el poder que se le encomienda a los otros órganos del Estado. Cualquier abuso contra la Constitución, las leyes o los derechos que cometan las autoridades del gobierno o las administraciones deben, en definitiva, poder ser respetados y eventualmente también sancionados por los jueces. O sea, es el órgano judicial o es la administración de justicia a la que le corresponde dirimir los abusos o controlar los abusos que se puedan cometer contra la Constitución.
Por ello, se exige que los jueces sean independientes e imparciales, a fin de que puedan enfrentar y controlar a los poderes políticos en óptimas condiciones. En segundo lugar, la judicatura tiene a su cargo la función de controlar y hacer efectiva la Constitución y las leyes. Las transgresiones al texto constitucional y a las leyes, al orden, pueden ser reclamadas en último término ante los tribunales de justicia, los que tienen la labor, la misión de establecer o restablecer la integridad de la Constitución y la legalidad. En tercer lugar, la administración de justicia, es decir, los jueces, son asimismo los garantes últimos de la democracia. En tanto, son ellos quienes deben brindar protección a las minorías y a grupos en situaciones de vejámenes o de desventaja social. La magistrada que viene de un campo laboral, es magistrada laboral, nos decía en su exposición y nos ayudaba a entender por qué la ley laboral, como la ley de familia, no es que parcializa la justicia, sino que trata de buscar el equilibrio frente a las desventajas sociales o a la parte débil de la relación. Entonces, justamente eso es el rol que juega la justicia o la administración de justicia en términos generales. En cuarto lugar, el Poder Judicial debe cumplir el rol de tutelar los derechos fundamentales de todas las personas. En quinto lugar, los jueces deben resolver los litigios ordinarios que surgen inevitablemente como consecuencia de la vida social. Por lo tanto, los jueces resuelven las controversias relevantes que por una u otra razón enfrentan a los ciudadanos, determinando cuál de las partes del pleito tiene la razón de acuerdo al ordenamiento jurídico o al derecho de cada país. Como indicamos, en una administración de justicia con jueces independientes e imparciales es lo que le va a dar confianza a la ciudadanía, a los usuarios, que sean apegados a la Constitución y a las leyes, alejados de intereses políticos, económicos, religiosos o de cualquier otra índole que no sea el imperio de la justicia y el respeto del Estado de Derecho. Rápidamente vemos un poco cómo en nuestra legislación, igual que vimos en el caso del Perú, esta figura del rol de la justicia, de la administración de justicia, está consagrado en la Constitución, en el artículo 206 de nuestra Constitución, en el Código Judicial panameño, el Código de Ética Judicial de Panamá, aprobado según el Acuerdo 523 de septiembre del 2008, el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, aprobado en el 10º Congreso Nacional de Abogados en enero del 2011, en la Ley 53 de agosto del 2015, que reglamenta y regula la carrera judicial, y particularmente quiero hacer referencia a esto porque se crea de manera novedosa la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia, que tiene la competencia de conocer todas las quejas contra los funcionarios judiciales. ¿Cuál es el papel de las normas citadas? Es regular el comportamiento ético de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia, establecer las conductas éticas, así como las sanciones de quienes violan estas conductas, de manera que se pueda confiar en una justicia realmente apegada al derecho, ejercida por personas éticamente responsables. La ética profesional, por buscar alguna definición,
es el conjunto de normas de carácter ético aplicables en el desarrollo de una actividad laboral. La ética puede aparecer reflejada en códigos deontológicos o códigos profesionales a través de una serie de principios y valores contenidos en postulados en forma de decálogos o documentos de mayor extensión. Como mencionamos, en Panamá tenemos en el campo del ejercicio profesional de los abogados, tenemos un código de los abogados, y en el término de los funcionarios que administran justicia tenemos un código especial del órgano judicial. Y revisamos un poquito qué dice el preámbulo del Código de Ética Judicial. El órgano judicial, como uno de los poderes del Estado, tiene el compromiso de garantizar la consolidación de un auténtico Estado de Derecho, el cual depende en última instancia del correcto funcionamiento del órgano administrador de justicia. Ahora bien, el elemento jurídico no puede estar divorciado o aislado de elementos morales. Por consiguiente, el juez no puede ser concebido al margen o con independencia de las reglas morales destinadas a gobernar también con su conducta funcional y personal. En este sentido, la elaboración de un código de éticas se presenta no solo como un emprendimiento coherente con la investidura judicial y la naturaleza específica de las funciones jurisdiccionales, sino que además es el imperativo de los ciudadanos que exigen excelencia en el desempeño de un órgano judicial honesto, idóneo, independiente, justo e imparcial, que garantice efectivamente los principios de legalidad, los derechos constitucionales de las personas y la justicia misma como valor fundamental del ordenamiento jurídico. En el Código de Responsabilidad Profesional del Abogado, el artículo 1 dice que el abogado debe mantener para con los funcionarios judiciales, el Ministerio Público y el orden administrativo una conducta respetuosa y de colaboración para el logro de una positiva administración de justicia. En conclusión, podemos decir que un Estado constitucional y democrático de derecho no solo necesita de normas claras que establezcan y garanticen los derechos de los asociados, sino que necesita de una administración de justicia confiable, independiente e imparcial, que pueda intervenir ante los conflictos propios que se generan entre los asociados. Estas ideas que quise compartir en estas temáticas tratan de manejar un poco el concepto político en el sentido de la política pública, de por qué es importante tener un organismo ético y tener funcionarios éticos. Ahora viene un gran reto, o sea, el gran reto que uno se plantea. La delincuencia organizada, la delincuencia internacional, está atentando contra un Estado de derecho, un Estado constitucional de derecho, porque la delincuencia trabaja al margen de un Estado de derecho. Y lo grave de esta situación, y es un reto que yo siento que en Panamá y pasa en todos nuestros países, la delincuencia no solamente utiliza a un abogado para que le represente, sino que hoy día la delincuencia organizada está preparando a delincuentes para que se conviertan en abogados y finalmente incluso conquistar espacios en la administración de justicia. Entonces nosotros tenemos un gran reto en las sociedades modernas en el sentido de combatir la delincuencia
organizada, no la delincuencia individual, sino la delincuencia organizada. Mirar un poco, yo quedo perplejo cuando encontramos que en las universidades ofrecen la educación de derecho a personas que están condenadas, que están pagando pena en la cárcel. Finalmente se gradúan personas condenadas, o sea, delincuentes se gradúan como abogados, empiezan a ejercer la carrera de derecho y eventualmente aspirarán a ocupar cargos en la administración de empresas. Entonces, así como uno no cuida de que una persona que no tenga las facultades motoras adecuadas no puede ser un cirujano, porque pone en peligro la vida de una persona. Así tenemos que ir pensando cómo establecer mecanismos que ayuden a que la profesión del derecho, no solamente de los abogados, sino también cuidar a quienes administran la justicia, no logre ser invadida por la delincuencia organizada. Ese es un gran reto que yo quisiera traer en esta jornada como importante, porque nosotros estamos hablando de ética y de crear ambientes éticos, pero estamos en una sociedad que tiene un sector organizado que está penetrando todas nuestras instituciones. Con esto yo dejaría allí la reflexión y agradezco, reitero, agradezco la invitación que nos han ofrecido para plantear nuestras inquietudes en esta jornada. Jorge, gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos Lee. Vamos a hacer un par de preguntas de forma rápida, porque nuevamente el Internet está tratando de molestar. Doctora Cecilia, precisamente dentro de su exposición habló de una serie de principios fundamentales y esenciales, entre ellos el pro actione, el derecho al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Entre ellos también hablaba de principios importantes, el tema de la lealtad procesal fundamental, el tema de la veracidad, el tema de la buena fe, esencial dentro de los procedimientos legales que se desarrollan en igualdad de armas, que es estructural, lógicamente, desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, nos ha llamado poderosamente la atención cómo, sobre todo la administración del Perú, sube del 6% al 36%. Nos gustaría conocer precisamente con relación a ese punto, en qué tiempo y cuáles fueron algunas de las herramientas de forma concreta que pudieron dar ese salto importante en la administración de justicia. Cómo no, gracias por la pregunta. El Perú, como muchos de los países latinoamericanos, ha vivido un largo periodo de tiempo regulado por códigos procesales en el que se permitía procesos larguísimos que no denotaban una pronta administración de justicia y que a su vez han permitido o han constituido un caldo de cultivo para muchos actos impropios, indebidos, temas de corrupción en grandes medidas, tanto por abogados, por magistrados, en algunos casos puntuales, y por la sociedad en general. Entonces, lo que adoptó el Poder Judicial es una medida extrema, erradicar todas esas posibilidades perniciosas al proceso y a la imagen del Poder Judicial que finalmente desacreditan el sistema de administración de justicia, venga del acto indebido de cualquiera de las partes. Entonces, ha procurado a través de estos nuevos procesos transparentar la conducta de los magistrados y a su vez la de los abogados. Pareciera mentira que un cambio de sistema o de herramienta de trabajo como es la oralidad puede haber causado tanto impacto y tantos beneficios a la sociedad y al sistema de justicia. Si nos referimos a lo que yo he vivido directamente, esto es la implementación de la nueva ley procesal del trabajo en los procesos
que conocemos diariamente, con la anterior ley, un proceso podía demorar hasta 7 a 10 años, hasta que subía a la Corte Suprema y luego de ello venía la ejecución. Hoy en día los procesos duran hasta la Corte Suprema y su ejecución entre 3 y 4 años como máximo, porque hay muchos procesos que por cuantía no suben a la Corte Suprema y se ha establecido una vía de ejecución anticipada que permite ir adelantando la ejecución hasta que se resuelve el proceso de ejecución. Y las audiencias son no solamente públicas, sino que además son grabadas en audio y video. Y ello hace que los participantes se cuiden muchísimo de faltar a los deberes justamente de probidad, de veracidad, de buena fe. Entonces, por eso decía que parece mentira cómo determinados elementos, instrumentos introducidos en el proceso judicial pueda cambiar tanto la imagen, tanto el sistema y tanto la credibilidad de la gente. Cuando se tramitaba con el proceso anterior, entraba un promedio de 20 demandas mensuales. Fue tal la aceptación de este nuevo proceso laboral que las de 25 pasaron a 60 demandas mensuales. La gente creía que se le iba a hacer justicia y además el juez razona frente al público, frente a las partes, justifica su sentencia oralmente en ese mismo acto y muchos de los que están sentados sin ser abogados y sin haber conocido la demanda desde primera foja, sabe a quién le corresponde el derecho, porque se hace evidente en la actitud de las partes, en las pruebas que se actúan y en la finalidad del proceso se evidencia en ello, ¿no? Entonces, todo eso se ha tratado de replicar en las diferentes áreas del proceso, como mencionaba, en el proceso civil, en el proceso penal, y además una selección exhaustiva del personal y una capacitación constante, no solamente para los miembros del Poder Judicial, sino se han llamado incluso a estudios de abogados, abogados independientes, para formarlos en estos nuevos sistemas, en estas nuevas tecnologías, porque el cambio de chip debe ser de todos, ¿no? Todos necesitamos cooperar para tener una mejor justicia. O sea, el hecho de tener un mejor sistema no depende solamente a la parte interna del Poder Judicial, sino que es una labor conjunta del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un acto de conciencia, un mea culpa que se ha hecho diciendo esto fue lo que sucedió años anteriores, basta. De aquí en adelante tenemos que mejorar, tenemos que ser un mejor Poder Judicial y como muy bien dice el doctor Lee, eso legitima el Estado democrático de derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha valido para poder incrementar esos porcentajes que aspiremos sigan mejorando. Muy bien, doctora Cecilia. Doctor y maestro Carlos Lee, en ese aspecto, usted ha girado su conversación o su charla, conversatorio, sobre dos ejes temáticos fundamentales. Por un lado, el tema de la independencia y por el otro lado, el tema de la imparcialidad. Con relación al tema de la independencia, usted ha tocado un punto neurálgico, por así decirlo, y es precisamente el tema del presupuesto que se le puede brindar al órgano judicial para poder entonces desarrollar un despliegue de procedimientos y al fin y al cabo generar aún más confianza dentro de la sociedad. Por ejemplo, en otros países de América Latina, no muy lejos, Costa Rica tiene un presupuesto alto, presupuestado anualmente, específicamente para el tema de la administración de justicia y que es muy poco variable, muy poco, casi invariable, por así decirlo. Nosotros tenemos también algunas normas con relación a esto, sin embargo, siempre vemos cada año el tema con relación al tema del órgano judicial en cualquier gobierno que se haya dado, siempre el tema de tratar de que el presupuesto no se le hagan los recortes. Con relación a eso, ¿cómo pudiéramos nosotros garantizar de una vez por todas como sociedad un respaldo desde el punto de vista económico al órgano judicial? Gracias, Jorge. Mira, yo creo que tocas un tema neurálgico, porque el tema presupuestario históricamente se ha manejado o es el mecanismo para politizar la justicia y politizar la administración
de Justicia, toda vez que los administradores de justicia se tienen que doblegar al interés político del gobierno de turno. Doblegar porque cuando ellos hacen su presupuesto, tienen que o caerle bien o hacerle favores al Ministerio de Planificación y Política Económica, en el caso nuestro en el MEF, y eventualmente a los diputados, que son entes políticos. Violentando, y ese ha sido mi tesis desde que se modificó en el 2004 la Constitución, el artículo 214 de la Constitución, en el primer párrafo, porque no estoy hablando del último párrafo que habla de que no debe ser menor del 2%, estoy hablando del primer párrafo de ese artículo, consagra una prerrogativa que nunca se ha cumplido y que desde esa aprobación, aquí estos presupuestos son eminentemente inconstitucionales. Y voy a leerlo. La Corte Suprema de Justicia, cuando habla del artículo 214, habla del presupuesto, dice: la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación formularán los respectivos presupuestos del órgano judicial y del Ministerio Público y los remitirán oportunamente al Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto general del Estado. La letra de este artículo es claro. Ahí dice que tú lo remites para que lo incluyan. Ahí no dice que lo remiten para ver qué es lo que sugiere el Ejecutivo que le va a dar. Y todos los años, cuando el órgano judicial y el Ministerio Público presenta su presupuesto, nosotros vergonzosamente vemos a un presidente de la Corte Suprema de Justicia o a un procurador general de la Nación someterse a la voluntad de un técnico de tercera categoría del Ministerio de Economía y Finanzas que le dice: esto es lo que le sugerimos o esto es lo que le proponemos porque el Estado no tiene de dónde darle más dinero. Yo me pregunto si nosotros no tenemos que alzar la voz para reclamar a la clase política de que es indispensable para la independencia judicial el que se respete lo consagrado en el artículo 214, el párrafo primero de la Constitución. Es curioso, los únicos dos instituciones que tienen una prerrogativa a nivel constitucional con relación al presupuesto es la Administración de Justicia y la ACP. Sin embargo, en lo de la ACP, la Constitución fue más clara y dice: no se puede modificar. Cuando la ACP presenta su presupuesto, o se acepta o se rechaza, pero no se puede modificar. En el caso del órgano judicial, a mi juicio, la prerrogativa es mucho más fuerte y garantiza la independencia financiera de la Administración de Justicia, porque lo que ordena el mandato constitucional es que debe ser incluido en el presupuesto nacional lo que diga la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría con relación al presupuesto. Actualmente, por decir algo, el actual presupuesto está sacrificando más de 12 normas que tienen que ver con la implementación de esas normas para la buena administración de justicia, que no se pueden implementar por falta de presupuesto. Y no quiero hablar del SPA, que entró en vigencia sin presupuesto, la carrera judicial que nos va a dar confianza de que los jueces van a ser nombrados por mérito y no por razones políticas, porque no hay el presupuesto adecuado. Entonces, si la clase política, si la sociedad no entiende que un Estado constitucional de derecho y democrático debe garantizar la independencia como el único camino para garantizar la democracia, estamos perdidos. Muchas gracias, maestro. En un minuto, doctora Cecilia, para que termine y finalice con sus conclusiones. Sí, muy amable. Bueno, simplemente
decirle que ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy importante y nos ha llenado de mucha satisfacción poder compartir con tantos doctores, colegas, hermanos de otros países y ver que las expectativas de una administración de justicia es lo que nos lleva a cada día a seguir trabajando en estos temas, en que la colaboración entre los países hermanos también resulta fundamental para ello. Aprendemos todos de las experiencias de otros que van caminando delante de nosotros y también tenemos la mano extendida para todos aquellos que quieran la ayuda que podamos proporcionar. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, doctora Cecilia. Maestro Carlos Lee, en un minuto sus impresiones finales. Bueno, agradecerte, Jorge, y a los organizadores esta oportunidad de levantar la voz desde la visión ciudadana de que queremos y exigimos una administración de justicia que realmente dé confianza a la población. Yo creo que urge que nosotros podamos confiar en quienes administran justicia porque es un órgano independiente y es un órgano que se trabaja con los recursos necesarios para administrar justicia. Y definitivamente que experiencias como esta que ustedes han propiciado, de poder conocer la experiencia de otros países y darnos cuenta que estamos atravesando más o menos el mismo camino, nos ayuda también a consolidar una lucha de los pueblos que impere un Estado de derecho y una democracia realmente participativa. Gracias. Su Excelencia, el embajador de Perú en Panamá, Jorge Rafó, para que se dé sus impresiones finales en un minuto. Agradecerles a todos ustedes por su presencia en este importante evento, donde 4 naciones han demostrado la hermandad latinoamericana en el objetivo de alcanzar una administración de justicia eficiente con buenas prácticas. Creo que es sumamente prometedor esta primera experiencia donde 6 importantes juristas nos han transmitido su sapiencia y nos han hecho ver lo importante que es para la marcha de una sociedad los valores fundamentales que una buena administración de justicia pueden tener en el contexto latinoamericano y mundial, por supuesto. Gracias a ustedes, gracias sobre todo al Grupo Guía y a los que hicieron posible esta importante jornada jurídica. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. En definitiva, hoy tuvimos otra jornada excelente y extraordinaria de lujo con 2 expositores extraordinarios. El miércoles hablábamos, nos habíamos ido precisamente al filósofo argelino francés Albert Camus, que decía, si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, ha fracasado en todo. El día jueves nos fuimos hacia Alemania, el filósofo alemán Immanuel Kant, conocido como el zorro de Königsberg, diciendo con relación a la ética, conjunto de costumbres y normas que dirigen y valoran el comportamiento humano. Hoy vamos a hacer el cierre yéndonos a los Estados Unidos, una figura icónica, sobre todo un expresidente, John Fitzgerald Kennedy. Un hombre hace lo que debe hacer, a pesar de las consecuencias personales y a pesar de los obstáculos, peligros y presiones. Esa es la base de la moralidad. En definitiva, estos 3 días han sido maravillosos. Hemos hablado desde el punto de vista deontológico, hemos hablado de buenas prácticas, hemos hablado del deber que debe tener el abogado, las partes, sobre todo desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, desde el punto de vista del abogado de la defensa pública y privada, pero también hoy hemos terminado, como decimos, la cereza del pastel desde el punto de vista de la administración de justicia. Y es esencial, en definitiva, por un lado el tema de la independencia, por el otro lado el tema de la imparcialidad, por el otro lado el tema de la capacitación continua en los formadores, no solamente desde el punto de vista del órgano judicial, sino también la capacitación de los abogados, porque eso es esencial. Pero esa capacitación no solamente puede pasar por el tema técnico, sino también por el tema deontológico. Eso es fundamental, piedra angular para poder entonces tener una administración de justicia eficiente, efectiva, una administración de justicia que genere confianza y que al fin y al cabo lo que busca realmente la sociedad es que sea ese equilibrio, como dicen los americanos, esos checks and balances, que logre al fin y al cabo poder resolver los problemas sociales y que genere esa confianza necesaria para poder seguir desarrollándonos desde el punto de vista social. En ese aspecto queremos darle las gracias infinitas a ustedes que están haciendo y que están un viernes en la noche todavía a esta hora escuchando sobre estos temas tan importantes y que en definitiva lo hacemos por ustedes. Reportes de toda parte de América Latina,
reportes de Iberoamérica, reportes de España, reportes de Francia, y eso es lo que nos hace sacrificarnos, estar con ustedes comprometidos con el tema académico, como lo están haciendo tanto el Grupo Guía como la Academia de Derecho Administrativo, en igual sentido en conexión con la Asociación Iberoamericana de Juristas, con más de 30 y tantos países en la cual tiene presencia, y de igual forma un compromiso continuo por parte de la Embajada de Perú en Panamá. Su Excelencia Jorge Rafó, muchísimas gracias siempre por todo el apoyo, por el compromiso, por una democracia, una diplomacia totalmente diferente, comprometida con los asuntos académicos y también comprometida con la sociedad y la hermandad entre dos países como Panamá y Perú. Muchas gracias a todos. Saludos Iberoamérica. Gracias. Fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias. Saludos.